Me llamo Teresa Valcárcel, y si tuviera que definirme con una sola palabra, sería invisible. No lo fui siempre, claro. Hubo un tiempo en que mis manos eran buscadas, mis palabras escuchadas, mi presencia celebrada. Fui esposa, madre, peluquera de barrio y confidente de muchas mujeres a quienes les lavaba no solo el cabello, sino también las penas. Tenía una silla junto a la ventana en mi pequeño local, desde donde veía pasar las estaciones y a las muchachas que un día fueron clientas fieles y después madres de clientas nuevas. Cuando murió Miguel, mi esposo, hace ya más de 20 años, pensé que el mundo se apagaría conmigo. Pero no. La vida, con su cruel persistencia, sigue. Y una sigue también. No porque tenga ganas, sino porque las facturas llegan y la rutina exige obediencia. Después de la muerte de Miguel, mi mundo se encogió. La casa que compartíamos se volvió demasiado grande, las paredes demasiado silenciosas. Nuestra hija, Laura, era mi sol, mi aire, mi proyecto. Tenía 13 años cuando quedó huérfana de padre, y desde entonces me juré que nunca le faltaría nada, ni afecto, ni techo, ni oportunidades. Y así fue. Trabajé doble turno, vendí mis anillos, renuncié a vacaciones y a nuevos vestidos para que ella pudiera asistir a la escuela privada, al curso de danza, al intercambio cultural en España. Lo hice con gusto, con esa alegría callada que tienen las madres cuando saben que su sacrificio vale algo. Laura creció, se convirtió en una mujer hermosa y decidida. Siempre fue más seria que otras niñas, con la frente arrugada desde los 11 años, como si el mundo le pesara antes de tiempo. Se casó joven, muy enamorada de Gabriel, un hombre correcto, metódico, de esos que te saludan sin mirarte a los ojos. Cuando él perdió su trabajo, fui yo quien ofreció mi departamento del centro para que pudieran vivir tranquilos mientras se reacomodaban. «Es temporal», me dijo Laura, y yo asentí, porque todo lo que pedía mi hija era, para mí, ley. Me mudé a la vieja casa de veraneo en la sierra, un lugar que no visitábamos desde hacía años y que arreglé con mis propias manos, como pude, con un dinero que me prestó una exclienta a la que una vez le alisé el cabello para su boda. Lo hice sin rencores. Las madres no guardan cuentas, guardan esperanzas. Pasaron los años y la temporalidad se volvió permanente. El departamento se volvió suyo, aunque los papeles seguían a mi nombre. Cada vez que sugería visitarlo, Laura encontraba excusas. Hay reformas. Gabriel está estresado. Las niñas tienen tareas. Al principio me dolía, después aprendí a no preguntar. Desde la sierra, les enviaba tortas, tejidos, tarjetas en fechas especiales. A veces respondían, a veces no. Y así me fui acostumbrando al silencio, a ese murmullo cruel que deja la ausencia prolongada, la que ya no sorprende. Mis nietas crecieron. Las vi de lejos, en fotos pixeladas por WhatsApp, en videos donde alguien mencionaba mi nombre con condescendencia, como quien habla de una tía lejana. No me dolía del todo, porque me había convencido de que su madre las protegía del caos que soy ahora. Una anciana con artrosis, con memoria que a veces vacila, con palabras que se le escapan como el hilo de la aguja. Me resigné, o eso creí, hasta que, hace unas semanas, recibí una invitación. Era el cumpleaños de Camila, mi bisnieta. No sé si fue idea de Laura o de una de las niñas, pero llegó una tarjeta impresa, con moño, nombre caligrafiado y todo. Al principio pensé que era un error, una cortesía. Dudé en ir. Me miré en el espejo del baño. La piel caída, las cejas desordenadas, las manos manchadas por el tiempo. Me sentí una impostora,
Pero algo dentro de mí, un pequeño resto de dignidad o de nostalgia, me obligó a responder que sí. Estaré encantada de ir. Llevaré un regalito. Escribí con mi mejor letra. Pasé 2 días tejiendo una mantita de lana color lila, como las que hacía cuando Laura era niña. La envolví con un listón y la perfumé con lavanda. Me puse mi blusa blanca con encaje, la que reservo para las ocasiones, y salí en el bus de las 7 de la mañana. Me dolían las rodillas, pero la ilusión me empujaba más fuerte que el reuma. Durante el viaje repasé anécdotas que quizás contaría si me preguntaban por mis tiempos. Pensé en cómo respondería si me presentaban como la abuela Teresa. Me imaginaba a Camila abriendo los brazos al verme, reconociéndome en alguna memoria heredada. Cuando llegué, nadie pareció esperarme. Gabriel me saludó como si no supiera quién era. Laura apareció minutos después, nerviosa, con el celular en la mano. Me besó en la mejilla como si besara a una tía política. Me condujo al fondo del salón, cerca del baño de servicio, junto a otras 3 mujeres mayores que tampoco parecían formar parte del evento. «Aquí está bien, ¿verdad? Más tranquilo», dijo. Asentí. No tenía fuerzas para replicar. Vi a Camila de lejos. Llevaba un vestido rosa con lentejuelas y una corona de plástico. Jugaba con otras niñas. En un momento pasó cerca, y al verme sentada con mi regalo en las piernas, me miró con extrañeza. Se detuvo y preguntó, sin maldad, solo con la brutalidad transparente de los niños: ¿Tú eres la niñera? Laura se apresuró a intervenir, riendo. No, mi amor, es solo una amiga de la familia que vino a saludar. Camila asintió con seriedad y volvió. A su juego, no lloré. Ni me moví. Solo sentí como algo, muy dentro de mí, se partía con un ruido seco, sin dramatismo. Me miré las manos, esas que un día sostuvieron cabezas, que acariciaron fiebre, que arreglaron vidas. Estaban allí, tan reales como mi corazón, pero para los demás era como si no existieran. Me quedé allí sentada, entre platos de cartón, globos a medio inflar y risas que no me pertenecían. Y supe, sin espacio a dudas, que yo ya no era parte de nada. Aquel día no terminó con la fiesta de Camila, como hubiera sido natural. No hubo despedidas cálidas, ni fotos familiares, ni esas palabras que dejan un sabor dulce antes de regresar al silencio de la casa vacía. Cuando la última vela fue apagada y los globos comenzaron a desinflarse en las esquinas, me acerqué a Laura con mi mantita aún envuelta en papel violeta. Se la tendí sin decir nada, con esa torpeza que da el miedo a no ser rechazada otra vez. Ella la tomó con una sonrisa rápida, mecánica, como quien recibe un folleto por la calle, y dijo: «Gracias, mamá. Seguro Camila la usará para sus muñecas». No supe si era sarcasmo, indiferencia o solo prisa por terminar la jornada. Lo cierto es que no volví a ver la mantita después de eso. Esa misma noche, en casa, mientras me desmaquillaba frente al espejo del baño, pensé en la pregunta de la niña. ¿Eres la niñera? No era la pregunta en sí lo que me dolía, sino la certeza de que había sido formulada con total naturalidad, como si no hubiese ninguna otra posibilidad. Camila no me conocía. No me ubicaba en su mapa emocional. Yo, que fui la columna vertebral de la vida de su madre, ahora era una desconocida sentada al fondo de la sala. Eso no se improvisa, no se disimula ni se repara con un cumpleaños más. Dormí poco, dando vueltas en la cama, repasando palabras no dichas, gestos que antes me hubieran parecido pequeños, pero que ahora pesaban como rocas. Al día siguiente, tomé mi cuaderno de tapa dura, aquel en el que, sin que nadie lo sepa, llevo casi 10 años escribiendo mis memorias, y me senté en la cocina con un café tibio
y una pluma azul. Escribí todo lo vivido ese día, como si al dejarlo por escrito pudiera vaciarme de la tristeza. Pero al terminar, lejos de sentirme aliviada, sentí que algo en mí había cambiado. No era rabia. Era algo más profundo, un corte invisible que separa la antes de la después. Pasaron 3 días sin llamadas ni mensajes. Ni de Laura ni de las niñas. Ni siquiera un ¿llegaste bien? O un gracias por venir. Pensé en llamar yo, como lo había hecho tantas veces antes, siendo siempre quien remienda los hilos rotos. Pero algo me detuvo. Esta vez... no. Esta vez, que el silencio les perteneciera también a ellos. Una mañana, al abrir el correo, encontré un sobre con membrete notarial. Era una notificación de revisión de documentos vinculados a la propiedad del departamento del centro. El que supuestamente era, temporalmente, de ellos. Lo abrí con manos temblorosas. En su interior, una nota firmada por Gabriel, mi yerno, solicitando la actualización del registro de copropiedad a su nombre. Decía que, por razones de ordenamiento patrimonial familiar, era urgente dejar por escrito lo que ya era una realidad consolidada. Leí y releí esas palabras como si fueran en otro idioma. ¿Ordenamiento patrimonial? ¿Realidad consolidada? ¿Acaso mi existencia también se había transformado en un error administrativo? Guardé el papel en una carpeta y respiré hondo. Sentí una presión familiar en el pecho. No era la primera vez que alguien quería pasar por encima de mí, pero sí la primera vez que lo hacían con tanta tranquilidad. Como si yo ya estuviera muerta. Como si mi nombre en esos papeles fuera un obstáculo técnico más que una identidad viva. Tomé el teléfono y marqué el número de Alicia, mi vecina de toda la vida y amiga íntima desde los tiempos en que nuestras hijas iban juntas al colegio. Ella contestó con voz somnolienta. Le pedí si podía pasar por su casa más tarde. Quería hablar. Sabía que no podía cargar con esto sola. Cuando llegué, me esperó con mate caliente y pan casero. Me senté en su cocina, una cocina que siempre huele a hogar, y le mostré la carta sin decir palabra. Alicia leyó en silencio. Luego levantó los ojos y me miró con esa mezcla de compasión y furia que solo saben sentir las amigas verdaderas. Esto no es solo una falta de respeto, Teresa. Esto es una traición, dijo sin rodeos. Yo no supe responder. Ella insistió. ¿Y tú qué piensas hacer? No tenía una respuesta clara. Solo sabía que algo debía cambiar. Había cruzado una línea. Ya no era solo el desdén emocional, era una agresión concreta, un intento de borrar mi existencia legal. Esa noche volví a casa con un peso nuevo, pero también con una lucidez inédita. Abrí mi caja fuerte, aquella pequeña que había escondido en la despensa detrás de los frascos de conserva, y saqué todos los documentos que aún guardaba. La escritura de la propiedad, mi testamento, los comprobantes de impuestos que yo seguía. Pagando, todo estaba allí. Todo seguía siendo mío. Aquella casa no era un símbolo. Era un hecho. Un muro, un piso, una puerta que me pertenecían. Me quedé despierta hasta la madrugada, ordenando los papeles, leyendo cada cláusula, cada nota al margen que había hecho con mi letra pequeña y prolija. Al amanecer, llamé al estudio jurídico donde había hecho el trámite del testamento hacía más de una década. Me atendió una secretaria nueva que me pasó con el abogado. Le expliqué la situación con la calma de quien ha esperado años para decir esas palabras. Le dije que necesitaba una revisión urgente de todos mis documentos y que quería dejar por escrito algo muy claro. Que nadie, ni mi hija ni su esposo, podía tomar decisiones sobre mis bienes sin mi consentimiento explícito. El abogado,
un hombre joven pero atento, escuchó con respeto. Me pidió que pasara al día siguiente. Colgué con una sensación extraña, entre el miedo y la determinación. No era solo un trámite. Era un acto de afirmación, un modo de volver a ocupar un espacio del que me habían desplazado sin ceremonia. Por la tarde, mientras limpiaba el polvo de una vieja repisa, sonó el teléfono. Era Laura, no para disculparse, ni para preguntar cómo estaba, sino para decir que necesitaban reunirnos para hablar de ciertos temas importantes. Su tono era administrativo, casi condescendiente. Le pregunté cuándo. Me dijo que en el fin de semana, que Gabriel también estaría. Acordamos vernos en su casa. Colgué y me quedé mirando el teléfono como si aún hablara. No sabía qué me iba a encontrar en esa conversación. Pero una cosa sí tenía clara. Esta vez no iba a ser yo quien pidiera explicaciones, ni quien se disculpara por existir. Esa mujer que un día renunció a todo por su hija ya no estaba del todo. O tal vez sí, pero había aprendido a decir basta. El sábado llegó con un cielo nublado y pesado. Me vestí con la misma blusa blanca del cumpleaños, pero esta vez no como adorno, sino como armadura. Llevé una carpeta en la cartera, con todos los documentos ordenados. Toqué el timbre con manos firmes. Laura abrió, y detrás de ella vi a Gabriel con los brazos cruzados. Entré, saludé y me senté en la sala. Nadie ofreció té, nadie preguntó si estaba bien. Comenzaron a hablar de la conveniencia de formalizar ciertas cosas, de la seguridad para las niñas, de tener todo claro para el futuro. Escuché en silencio. Cuando terminaron, saqué mi carpeta, la puse sobre la mesa y dije: les agradezco su preocupación, pero todo ya está claro. Esto, dije señalando los papeles, sigue a mi nombre. Y no habrá cambios. Al menos, no los que ustedes planeaban sin mí. El silencio fue largo. Gabriel miró a Laura. Laura me miró a mí. No dijeron nada. Yo me levanté con calma, tomé mi carpeta y antes de salir, dije: gracias por la invitación. Ahora, si me disculpan, tengo una cita con mi abogado el lunes. ¡Que pasen buena tarde! Caminé de regreso a la parada del bus con pasos lentos pero seguros. No sabía aún en qué terminaría todo esto. Pero sí sabía que había dado un paso del que no habría vuelta. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi historia me volvía a pertenecer. Y que nadie, ni siquiera la sangre de mi sangre, tenía derecho a borrarme. La semana siguiente transcurrió en una especie de limbo emocional, como si el tiempo se hubiera ralentizado a propósito para obligarme a ver todo con mayor claridad. Me levantaba temprano, más por costumbre que por necesidad, y pasaba las horas repasando mentalmente cada conversación, cada gesto, cada palabra dicha, y también las que nunca llegaron. El encuentro con Laura y Gabriel seguía repitiéndose en mi cabeza, como una película que no podía dejar de ver. Su tono neutro, la forma en que evitaban mirarme directamente cuando hablaban de lo conveniente, lo ordenado, como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en su diseño de hogar. El modo en que Gabriel sostenía las manos cruzadas sobre el pecho, como quien negocia un seguro o una póliza, no la voluntad de una madre. Yo había ido con papeles, sí, pero no con rabia. Había esperado que al menos se dieran cuenta de la gravedad de sus intenciones. Que se detuvieran. Que recordaran quién era yo. Pero no hubo arrepentimiento, ni culpa, ni siquiera incomodidad. Solo ese silencio pragmático de quien no discute con una pared. Y en ese momento supe que lo que pensaban hacer conmigo no era un accidente, ni una falta de sensibilidad. Era un plan.
Un diseño, algo deliberado, ejecutado con la precisión de quien ha aprendido a convertir a las personas en obstáculos o activos. Me estaban despojando, poco a poco, con esa crueldad eficiente que solo pueden ejercer los que te conocen bien, demasiado bien. Así que decidí no esperar a que dieran el próximo paso. Fui yo quien lo dio. Esa misma tarde fui al banco. Pedí la impresión completa de los últimos 5 años de movimientos vinculados a la cuenta de mantenimiento del departamento. Descubrí, con una mezcla de furia y vértigo, que los pagos que yo seguía realizando, el impuesto municipal, el seguro contra incendios, incluso los servicios básicos, aún salían de mi cuenta personal, a pesar de que hacía más de una década que no. Vivía allí. Nunca me habían dicho nada. Nunca se ofrecieron a cubrir esos gastos. Les había dejado la casa. Y ellos, además, me la estaban cobrando. No lloré. No grité. No era tiempo de lágrimas, sino de acciones. Con los papeles en la mano, volví a casa y me senté frente al escritorio donde Miguel, en otro tiempo, preparaba los informes para su empleo de ferroviario. Ese escritorio, marcado por las quemaduras del mate y las esquinas comidas por los años, me pareció de pronto un refugio, una trinchera. Saqué el teléfono y llamé a la escribanía. Pedí turno para transferir formalmente la propiedad. No a Laura, no a Gabriel, no a nadie de la familia, sino a una fundación que conocía desde hace tiempo, que ayudaba a mujeres mayores sin recursos a encontrar vivienda digna. Era un gesto extremo, lo sabía, pero también era una afirmación, una forma de decir, si no puedo dejarles mi casa como un legado de amor, entonces tampoco se la dejaré como botín de ingratitud. Durante los días que siguieron, comencé a preparar todo en silencio. Organicé mis documentos. Llamé a Alicia y le pedí que me acompañara a firmar los papeles. Ella no preguntó nada. Solo dijo que sí, con ese modo silencioso y firme que tienen las verdaderas amigas. Me ayudó a encontrar el contacto de una pequeña empresa de mudanzas, y ese mismo fin de semana, sin previo aviso, retiré de mi antiguo departamento las pocas cosas que aún me pertenecían. Un espejo heredado de mi madre, una cajita de música que me regaló Miguel y una manta de lana que tejí cuando Laura nació. Todo lo demás, los muebles, los cuadros, los recuerdos, lo dejé. No porque no me dolieran, sino porque ya no significaban lo mismo. El lunes firmé la cesión del inmueble. Fue rápido, casi brutal. El escribano apenas levantó la vista, acostumbrado quizá a decisiones como la mía. La mujer de la fundación me agradeció con una ternura que me desarmó. Me dijo que esa casa, ese lugar que tantos despreciaban, sería ahora un refugio para alguien que realmente lo necesitara. Me abrazó como quien comprende el precio invisible de ciertos actos. Al salir, el aire de la ciudad me pareció más frío que de costumbre, pero también más limpio. Me sentí agotada, sí, pero por primera vez en años, también ligera. No pasó mucho tiempo hasta que Gabriel me llamó. Su tono ya no era condescendiente, sino tenso, inquieto. Me preguntó si había algún problema con los pagos. Le respondí, sin alzar la voz, que ya no era su asunto, que la casa ya no era mía, que había sido entregada a otra causa. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Luego, un «¿pero cómo?» entrecortado. Yo no dije más. Colgué, no por venganza, sino porque no tenía nada más que decir. Esa misma noche, Laura me llamó. Estaba llorando, pero no eran lágrimas por mí. Lo noté enseguida. Eran lágrimas de pérdida, de susto, de orgullo herido.
Me acusó de haberla dejado en la calle, de haber sido cruel. Me dijo que cómo podía hacerle eso a sus hijas. Le respondí, con voz serena, que no les había hecho nada a ellas, que solo había dejado de permitir que me lo hicieran a mí, que durante décadas me callé, me agaché, me convertí en invisible para que ella pudiera brillar, y que esa etapa había terminado. No gritó, no protestó, solo colgó. Su silencio dolió más que cualquier palabra. Pasaron las semanas y comenzaron los rumores. Algunos vecinos me miraban con extrañeza. Me llegaban comentarios indirectos. Dicen que Teresa se volvió loca, que vendió su casa por despecho, que está sola, que nadie la visita. Lo escuché todo sin sorpresa. Estaba acostumbrada a que las mujeres como yo, cuando dejan de obedecer, sean tachadas de locas. Lo que me dolía no era el juicio de los otros, sino el vacío que había dejado en mí esa hija, que ya no era la que yo crié, sino una extraña con mi sangre, pero sin mi memoria. Una tarde cualquiera, mientras regaba las plantas del jardín, vi llegar a una figura pequeña por el sendero. Era Sofía, mi nieta mayor. No la había visto desde Navidad. Estaba más alta, más seria. Traía una mochila en la espalda. Se detuvo frente a mí y dijo, ¿puedo quedarme unos días? No pregunté por qué. No pedí explicaciones. Le abrí la puerta y le preparé un té. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, me miró a los ojos por primera vez en años y me dijo, no entiendo por qué mamá te trata así, pero quiero conocer tu versión. Ahí supe que algo pequeño pero profundo, aún podía salvarse, que aunque la rama se hubiese torcido, tal vez la raíz seguía viva. Me dormí esa noche con la puerta entreabierta, por si Sofía necesitaba algo. Y también porque, en el fondo, después de todo, aún quedaba en mí un rincón abierto al amor, aunque doliera, aunque llegara tarde, aunque no fuera de todos. Desde la llegada de Sofía a mi casa, los días adquirieron un ritmo diferente. No era solo su presencia lo que alteraba la rutina, sino la energía que traía consigo. Una mezcla de juventud y curiosidad que contrastaba con la quietud que había reinado en mi hogar durante años. Cada mañana, al despertar, escuchaba sus pasos ligeros por la cocina, el tintinear de las tazas y el murmullo de su voz, canturreando alguna melodía desconocida para mí. Al principio nuestras conversaciones eran breves, casi superficiales. Hablábamos del clima, de las noticias del día, de recetas de cocina. Pero poco a poco, como si deshojáramos una flor con paciencia, comenzamos a compartir más. Sofía me contaba sobre sus estudios, sus amigos, sus sueños y temores. Yo, a mi vez, le hablaba de mi infancia, de cómo conocí a su abuelo Miguel, de los sacrificios que hice por su madre, Laura. Una tarde, mientras tejíamos juntas en el porche, Sofía me miró con seriedad y preguntó, «Abuela, ¿por qué nunca habías hablado de todo esto antes?» Me quedé en silencio por un momento, sorprendida por la pregunta. Luego respondí, «Porque nadie me lo había preguntado». Esa respuesta pareció impactarla más de lo que esperaba. Desde entonces, nuestras charlas se volvieron más profundas, más personales. Un día, mientras revisábamos viejas fotografías, encontramos una carta que nunca había enviado. Era una misiva que había escrito a Laura años atrás, en un momento de desesperación, pero que nunca tuve el valor de entregar. Sofía la leyó en silencio, y al terminar, tenía lágrimas en los ojos. Me abrazó con fuerza y me susurró, «Lo siento, abuela. Siento que hayas tenido que pasar por todo esto sola». Ese abrazo fue un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez en mucho tiempo,
sentí que alguien realmente me veía. Me comprendía. Sofía se convirtió en mi confidente, en mi aliada. Juntas comenzamos a reconstruir los lazos rotos, a sanar las heridas del pasado. Decidí entonces que era momento de tomar las riendas de mi vida, de dejar de ser una espectadora pasiva de mi propia existencia. Con la ayuda de Sofía, comencé a organizar mis asuntos, a poner en orden mis papeles, mis recuerdos, mis emociones. Era un proceso doloroso, pero necesario. Una noche, mientras cenábamos, Sofía me dijo: «Abuela, ¿has pensado en escribir tus memorias? Tienes tantas historias que contar, tantas lecciones que compartir». La idea me tomó por sorpresa, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Comencé a escribir, a plasmar en palabras los momentos más significativos de mi vida, las alegrías y las penas, las victorias y las derrotas. Escribir se convirtió en una forma de terapia, de liberación. Cada palabra que escribía era una carga menos que llevaba sobre mis hombros. Sofía leía mis escritos con atención, me daba su opinión, me animaba a seguir adelante. Gracias a ella, redescubrí mi voz, mi identidad, mi valor. Un día, mientras paseábamos por el parque, Sofía me dijo: «Abuela, quiero que sepas que te admiro. Eres la mujer más fuerte que conozco». Sus palabras me conmovieron profundamente. Nunca me había considerado fuerte, solo alguien que hacía lo que debía hacer. Pero en ese momento comprendí que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de seguir adelante a pesar de las adversidades, de mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Con el tiempo, nuestra relación se fortaleció aún más. Sofía se convirtió en una presencia constante en mi vida, en un faro de luz en medio de la oscuridad. Gracias a ella, aprendí a perdonar, a soltar el pasado, a vivir el presente con plenitud. Y aunque el camino hacia la reconciliación con Laura aún era incierto, sabía que, con Sofía a mi lado, podía enfrentar cualquier desafío que la vida me presentara. Así, en medio de la tormenta, encontré un remanso de paz, un motivo para seguir adelante, una razón para sonreír nuevamente. No sabría decir con precisión en qué momento una idea difusa, enterrada en lo más profundo, se convierte en decisión. Supongo que no es algo inmediato, sino un proceso lento. Una raíz silenciosa que va creciendo bajo tierra hasta que un día, cuando menos lo esperas, la sientes empujar con fuerza, romper la superficie, sacudir todo lo que dabas por hecho. A mí me ocurrió en uno de esos días cualquiera en los que el mundo parece igual que ayer. Pero tú ya no lo eres. Fue cuando Sofía, al ayudarme a guardar ropa de invierno en el altillo, tocó sin querer la carpeta donde guardo mis papeles importantes. No dijo nada, pero la miró como quien intuye que ahí hay respuestas que su madre no ha querido dar. Me preguntó si ese era el archivo del pasado. Le dije que sí. Que ahí estaba lo que me definía antes de que me volvieran invisible. Fue una conversación breve, pero me dejó pensando. Y esa noche, mientras tejía en silencio frente a la ventana, decidí que ya no era suficiente con resistir. Era momento de actuar. Al día siguiente llamé a la notaría donde había tramitado mi testamento hace años. Pedí una cita para revisar su contenido. Me ofrecieron turno para el jueves por la mañana. Fui sola, sin anunciarlo a nadie. Caminé con paso firme, con la carpeta bajo el brazo, con la certeza de que ya no estaba dispuesta a regalar más partes de mí a quienes no supieron cuidarlas. El joven notario, muy amable, me preguntó si deseaba hacer una modificación parcial o total. Le respondí que total. Que el testamento anterior había sido redactado por una mujer que aún creía en el amor incondicional, en la redención familiar, en los finales felices. Pero que ahora, tras los últimos acontecimientos, esa mujer ya no existía.
Lo miré a los ojos y le dije: «Quiero que lo que quede de mí no alimente la ingratitud». Redactamos juntos el nuevo documento. Dejé fuera a mi hija y a su esposo. Cedí la propiedad de la casa, mis ahorros y algunos objetos de valor simbólico a una fundación que brinda refugio a mujeres mayores en situación de abandono. Incluí una cláusula que garantizara que mi decisión no pudiera ser impugnada por razones emocionales ni por presiones externas. Al firmar, no sentí culpa. Sentí alivio, como si por fin alguien, aunque fuera yo misma, dijera: «Basta». Volví a casa con una paz distinta. No era felicidad. Esa palabra hace años que no me visita. Pero era una especie de reconciliación conmigo misma. Sofía notó algo en mi mirada. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Que por fin había hecho algo que llevaba demasiado tiempo postergando. Ella no pidió detalles. Solo me abrazó, como quien acompaña a alguien que acaba de cruzar un río ancho y peligroso. Pasaron 2 días. Luego llegó la llamada. Laura. Su voz era distinta, forzada, como si tratara de sonar tranquila sin lograrlo. Me dijo que había recibido una notificación del registro de propiedad. Quería saber qué había hecho. ¿Por qué? Le respondí sin rodeos. Le dije que había tomado una decisión, que era legal, definitiva, y que no pensaba explicársela porque, en realidad, ya la había explicado todo con mi silencio durante años. Intentó apelar a mi corazón. Mencionó a sus hijas, al sacrificio que todos hacemos por la familia. Me reí, no por burla, sino por cansancio. Le dije: «Sacrificio es otra cosa, hija. Sacrificio fue criar sola, trabajar enferma, darte lo que yo nunca tuve. Lo tuyo es comodidad disfrazada de obligación». Colgó sin despedirse. Después vino el silencio. No hubo visitas, ni más llamadas. Pero sí empezaron a llegar señales. Una vecina me trajo una empanada y dijo, con una media sonrisa, que me admiraba. Otra, más tímida, se atrevió a contarme que su hija también la había dejado en un rincón emocional. Entendí que lo que me pasaba no era un caso aislado, que hay muchas mujeres como yo, que entregaron su vida entera y al final solo recibieron distancia. Sofía, entretanto, seguía aquí. Se convirtió en mi aliada silenciosa. Me ayudaba con los trámites, con las redes, con las palabras. Un día me propuso algo inesperado: publicar mis memorias. Me sorprendió. Le pregunté quién iba a querer leerlas. Me respondió que había muchas otras como yo, y que si una sola encontraba consuelo en mis palabras, valdría la pena. Comenzamos a ordenar mis escritos. Cartas, diarios, anotaciones sueltas. Fue como revivir mi propia historia con nuevos ojos. Verme no como víctima, sino como protagonista. Una tarde, Gabriel vino solo. Se presentó sin avisar. «Quería hablar», dijo. Le abrí la puerta por respeto, no por deseo. Se sentó en la cocina. Pidió un café que no pensaba merecer. Me habló de confusión, de malos entendidos, de posibilidades de enmienda. Lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le dije con suavidad, pero con firmeza: «Tú nunca me viste como persona, solo como un obstáculo o una herramienta. Ahora que ya no puedes usarme, vienes a negociar. Pero yo no estoy en venta». Lo invité a retirarse. No lo vi más. Así, poco a poco, la casa se volvió más mía. No por propiedad, sino por presencia. Volví a plantar flores, a ordenar estanterías, a cocinar solo para mí.
La radio volvió a sonar por las mañanas. Las cartas de Sofía, ahora estudiante en otra ciudad, llegaban cada semana con dibujos, fotos, mensajes llenos de ternura. En su último sobre venía una frase escrita a mano. Gracias por enseñarme que una mujer no tiene que quedarse donde no la valoran. Lloré. No de tristeza, sino de gratitud. Y entendí, al fin, que el acto más radical de amor propio no es huir, ni gritar, ni castigar. Es quedarse de pie, mirarse al espejo y decir, a mí no me borran. Porque no soy una sombra, ni un servicio doméstico gratuito, ni una anécdota vergonzosa que esconder. Soy Teresa. Soy historia viva, y si hoy camino sola, no es porque me abandonaron, sino porque elegí caminar hacia mí. Aquel jueves, cuando el teléfono sonó por tercera vez antes del mediodía, supe que algo se estaba gestando al otro lado de la línea. No era usual que Laura insistiera. La primera llamada la dejé sonar sin contestar. La segunda llegó con un mensaje de voz que no escuché hasta el anochecer. La tercera, ya con un tono de urgencia, la atendí con el mismo gesto que se tiene al abrir una carta sin remitente. «Mamá», dijo Laura, y esa sola palabra traía consigo una tensión antigua, una carga de significados que en otra época me habría dejado temblando. Esta vez, no. Gabriel y yo necesitamos hablar contigo. Es importante. No puede esperar. No pregunté detalles. Acordamos una hora. Me colgué del teléfono con la sensación precisa de quien se prepara para una tormenta que ha esperado demasiado. Pasé el resto del día sin ansiedad, solo con una lucidez que hasta entonces había reservado para momentos de decisión verdadera. Me senté en la mesa del comedor, donde aún conservaba el mantel de lino que bordé el verano en que Laura cumplió 12 años, y repasé mis notas, mis documentos, mis silencios. Sofía me observaba desde la entrada de la cocina, sabiendo, con ese saber sin palabras que solo tienen los jóvenes cuando han elegido el bando del amor, que algo estaba por resolverse. Me abrazó sin preguntar. Le dije que no tenía que quedarse, que podía ir con sus amigas. Ella negó con la cabeza. «No me iría ahora por nada del mundo», dijo, y se sentó conmigo, en silencio, a esperar. La camioneta blanca de Gabriel apareció a las 6 en punto. Impecable, como siempre, brillando en exceso como si quisiera compensar lo que no podía decir. Bajaron juntos. Laura con una carpeta en la mano. Gabriel con el ceño fruncido como quien ha ensayado un discurso. Los recibí en la sala con la misma calma que se tiene cuando se enciende una vela en un cuarto oscuro. Se sentaron sin saludar, sin preguntar cómo estaba. No me ofrecieron un preámbulo. Gabriel tomó la palabra. Habló de inquietud, de movimientos inesperados, de decisiones precipitadas que podrían afectar a terceros. Mencionó a las niñas, a la estabilidad de la familia, al daño colateral que podía generar un conflicto. Laura permanecía en silencio, apenas movía los labios, como si cada palabra pronunciada por él la liberara de su propio juicio. Yo no respondí al instante. De hecho, los dejé hablar, hacer su número, exponer sus temores. Cuando por fin callaron, me incliné hacia la mesa y saqué mi carpeta. Era la misma que había usado para revisar los papeles de la casa, los del banco, el testamento. La misma que ahora contenía un sobre sellado. Aquí dentro, dije con voz serena, está la documentación que ya ha sido registrada legalmente. La propiedad fue cedida. La decisión no se puede revertir. Y no hay forma de que reclamen nada, porque cada centavo invertido en esa casa, desde la primera piedra hasta el último grifo, salió de mí, de mi trabajo, de mi cuenta. Ustedes no pusieron nada.
ni siquiera gratitud. Laura se removió en su asiento. Gabriel quiso replicar, pero le hice un gesto. Aún no había terminado. No están aquí por amor ni por preocupación. Están aquí porque se quedaron sin base, porque calcularon mal el tiempo, porque creyeron que yo era eterna en mi silencio. Pero resulta que no. Abrí el sobre y coloqué una copia del acta de cesión sobre la mesa. Esto es lo que queda, una realidad nueva. No lo hice por odio, lo hice por mí, por respeto a mi nombre, por dignidad. Laura bajó la vista. Por un segundo, creí ver un temblor en sus manos. Gabriel, en cambio, se levantó. Dijo algo sobre no tener nada más que hablar y se dirigió a la puerta. Laura no lo siguió de inmediato. Se quedó mirándome y por primera vez en muchos años no vi en sus ojos rabia ni superioridad, sino una forma de cansancio. ¿Por qué ahora, mamá?, preguntó. Y su voz sonó como cuando era niña. No respondí con palabras. Me acerqué al aparador y saqué un cuaderno viejo. Se lo tendí. Aquí tienes cada gasto, cada ayuda, cada renuncia. No para que me lo devuelvas, para que entiendas quién fui y quién ya no seré. Salió sin decir nada. El portazo fue leve, contenido, como quien se va pero no quiere admitir que se ha ido derrotado. Me quedé de pie, con el corazón sereno. Sofía entró y me abrazó. «Estoy orgullosa de ti», dijo, y yo supe que esa frase, tan simple, contenía más justicia que todos los juicios que la vida me había negado. Por fin, no era la madre sacrificada, ni la abuela olvidada, ni la sombra útil. Era Teresa, Teresa Valcárcel. Y por primera vez en mucho tiempo, esa palabra, mi nombre, no me pesaba. Me pertenecía. Y eso bastaba. Los días posteriores al enfrentamiento se desplegaron ante mí con una extraña calma, como si la tormenta hubiera barrido todo ruido innecesario y dejado en su lugar un silencio nuevo, distinto al de antes. Un silencio que no dolía, que no pesaba, que simplemente era. Me despertaba temprano como siempre, pero ya no con ese nudo en el estómago que acompañaba cada mañana anterior, sino con la sensación de haber hecho lo necesario, de haber dicho, por fin, lo que tantas veces había callado. La casa, con su modesta estructura de madera y sus cortinas desteñidas por el sol, ya no me parecía una trinchera, sino un espacio donde cada objeto estaba ahí porque yo lo había elegido. No por obligación, no por arrastre, sino por convicción. Sofía permaneció conmigo unos días más. Le gustaba desayunar junto a la ventana que daba al jardín. Y yo la observaba desde la cocina mientras preparaba el café, con la certeza de que ese cuadro, ella en silencio, el vapor del café subiendo, los pájaros picoteando migas en el patio, era una imagen que quedaría grabada en mi memoria como una de las más dulces. Me hablaba de sus planes, de sus ideas, de la universidad que soñaba con visitar. Y aunque sabía que pronto partiría, también sabía que nuestra relación había sido salvada, no por casualidad ni por obligación, sino por ese gesto puro y voluntario de quien decide mirar de verdad al otro. Un martes por la tarde recibí una carta. No estaba escrita a máquina ni venía con membrete, sino con letra manuscrita, de trazo tenso pero claro. Era de Laura. Decía poco, solo que necesitaba tiempo, que había leído los cuadernos que le dejé, que no podía prometer entenderlo todo, pero que algo en ella se había movido. No supe cómo tomar esas palabras, si como un intento de redención o como una forma de dejar la puerta entreabierta. Pero lo cierto es que no sentí rencor al leerla. Sentí tristeza. Sí,
pero de la que acompaña a los duelos inevitables, no de la que envenena. La doblé con cuidado y la guardé entre las páginas de uno de mis cuadernos, no para leerla otra vez, sino como testimonio de que, incluso el hielo más antiguo, puede agrietarse con el tiempo. Poco a poco, volví a tejer. Las manos, que al principio se movían con torpeza, como si dudaran de su propósito, recuperaron su ritmo. El tejido, con sus vueltas constantes y sus repeticiones pacientes, se convirtió en un acto de meditación, de reconstrucción interior. Comencé a visitar la biblioteca del pueblo, aquella misma donde llevé a Laura cuando era niña. Me ofrecí como voluntaria para leer cuentos a los pequeños los jueves por la tarde. Los niños, con su atención dispersa pero sus ojos siempre abiertos a lo que es nuevo, me recibieron sin juicio. Y en ese espacio de libros gastados y alfombras manchadas, descubrí una nueva forma de pertenecer. Una mañana, mientras ordenaba libros en la estantería de literatura infantil, sentí que alguien me observaba. Me giré, y ahí estaba Camila, de pie junto a su maestra. Me miraba con la misma curiosidad con que lo hizo el día de su cumpleaños, pero esta vez sin confusión, sin pregunta en los labios. Solo me miraba. Me acerqué, sin prisas, me agaché hasta su altura y le sonreí. Ella no dijo nada, solo extendió la mano y me entregó un dibujo. Un corazón, una mujer con cabello blanco y la palabra Abu, escrita con letra desigual. Lo tomé con un nudo en la garganta y lo guardé como quien recibe una herencia inesperada. No sé qué pasará con Laura. No sé si alguna vez llamará para invitarme a cenar, o si caminará hasta esta casa para tomar un té y hablar de lo que no se dijo en 20 años. Pero sí sé que, pase lo que pase, ya no estoy esperando. Ya no estoy pendiente de ser validada, aprobada, incluida. He aprendido que la pertenencia empieza por una misma. Que una casa, un cuerpo, una memoria, son territorios que también hay que defender. Y que no hay amor, por más profundo que sea, que justifique la renuncia total a quien una es. Me llamo Teresa Valcárcel. Tengo 79 años. Y por primera vez en mucho tiempo no me siento invisible. No soy una madre modelo, ni una abuela de calendario, ni una heroína sin mácula. Soy una mujer que se equivocó, que cayó demasiado, que esperó más de lo que debía. Pero también soy alguien que resistió, que escribió, que habló cuando ya no quedaba nadie. Y eso es suficiente. El atardecer entra por la ventana y tiñe las paredes con tonos dorados. Afuera, los árboles se mecen con el viento de octubre. Adentro el silencio no duele. El silencio, ahora, es mío.